Hoy vamos a hablar sobre crecimiento poblacional. Vamos a empezar a charlar de qué es esto a nivel de modelamiento matemático. Entonces, pensemos en lo siguiente. Vamos a imaginarnos que tenemos una célula, ¿vale? Y esa célula X hace un proceso de reproducción celular y se divide en otras dos células, ¿vale? Y supongamos que pasado otro rato, esta célula X se vuelve a dividir en dos, esta célula X se vuelve a dividir en dos, y esta por supuesto también volverá a dividirse en dos partes. Entonces empecemos como a construir una tablita que nos hable sobre eso. Pensemos en una variable, llamémosla n, donde esa n sea un periodo de tiempo, un segundo, un minuto, no sé, supongamos que es cada segundo, y hablemos de un valor p que hace referencia a cuántas células hay en ese instante de tiempo. Entonces pensemos, al inicio, en nuestro tiempo cero, existía una sola célula X. En nuestro primer segundo, luego de haber tenido esa célula X, ella se partió en estas dos X de acá. Entonces voy a tener una población de 3 células. ¿3 por qué? La que tenía originalmente y las dos nuevas. Vamos a hacer la suposición en este caso de que las células no mueren nunca, ¿vale? O por lo menos van a morir en un periodo de tiempo larguísimo en comparación al que estamos estudiando. Pasado un segundo, vimos que estas células se dividieron al final en, voy a subrayarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 células. ¿Y qué pasará en el siguiente segundo? En el siguiente segundo, esta célula X se va a dividir en 2, esta célula X se va a dividir en 2, esta también se va a dividir en 2, esta también se va a dividir en 2, esta de aquí también se va a volver a dividir en 2, esta de aquí también se va a volver a dividir en 2, esta de aquí también, esta de aquí también, esta de aquí también y esta de aquí también. Entonces contemos, llevamos 9 subrayadas, contemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 células, creo que son 27 en realidad, lo que me daría ese conteo. Bien, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que las células van creciendo y van creciendo muy rápidamente, ¿vale? Primero tenía una y 3 segundos después ya tengo 27 y el crecimiento es drástico, no presenta una forma como tan fácil de evidenciar, aunque en este ejercicio de pronto es un poco evidente para muchos ya cómo es el patrón de crecimiento. Pero supongamos lo siguiente, supongamos que estas células hacen parte de un cultivo en una herida en un ser humano y que yo quisiera saber cuántas células bacterianas van a haber después de pasados 5 minutos. Entonces pensamos lo siguiente, si son 5 minutos y yo empecé en un tiempo cero y este tiempo está dado en segundos, y si cada minuto tiene 60 segundos, pues voy a tener que calcular a lo largo de 300 periodos de tiempo cuántas células tengo dentro de la herida infectada. Entonces, ¿qué pasa? Pues las opciones serían ponerme a coger y hacer la tabla aquí de todas las reparticiones, hacer todo el conteo de elementos. Sin embargo, nos damos cuenta que es poco práctico. Y ahí es donde entra la importancia de los modelos matemáticos que tienen que ver con variaciones. Entonces, ¿cómo hago yo para poder descubrir cuántas bacterias voy a tener en esa herida después de ese tiempo? A esto fenómeno lo llamamos como el fenómeno del crecimiento poblacional. Es un fenómeno que se da
no solo a nivel bacteriano, sino también a nivel de cualquier otro tipo de especie, incluso la especie humana. Pensemos por un momento en lo siguiente. Ubiquémonos en dos lugares diferentes geográficamente. Hablemos por ejemplo en Colombia. Supongamos la ciudad de Bogotá y supongamos una ciudad más pequeña, como por ejemplo sería la ciudad de Leticia, que es una ciudad bastante pequeñita. ¿Dónde creen ustedes que nacerán más niños, en Bogotá o en Leticia? Seguramente la respuesta que ustedes tienen en su cabeza en este momento es que nacen más niños al día en Bogotá que en Leticia. ¿Y por qué? Sencillamente porque hay más personas. Entre más personas yo tenga en un momento en algún lugar, pues más hijos van a tener esas personas. Y por eso apareció una ley dentro del crecimiento poblacional que podríamos definirlo de la siguiente manera. Podríamos llegar y decir: la variación de habitantes, a esto lo vamos a llamar directamente población, al número de habitantes. Entonces la variación de habitantes o variación de población en un lugar es directamente proporcional al número de habitantes, es decir, a la mismísima población, en un instante de tiempo que lo podríamos llamar, por ejemplo, T minúscula. Bien, eso es lo que sabemos. Entre más personas hay en un lugar, más hijos van a tener. Luego hay una proporcionalidad directa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es describir esto en términos de una ecuación, de un modelo matemático. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Cuando hablamos de variación de población, tendríamos que pensar la variación con respecto a qué se da. Es decir, varía con respecto a qué otra variable. Y si empezamos a analizar este enunciado, nos vamos a encontrar que la otra variable sería el tiempo. Entonces podríamos decir lo siguiente, escrito en el lenguaje de derivadas. Recordemos que las derivadas nos hablan de la razón de cambio de una variable con respecto a otra. Entonces, la variación del número de habitantes, llamémoslo P, de población, con respecto a la variación en el tiempo, es proporcional, y aquí inventémonos una constante, llamemos a esa constante de momento K, a el número de habitantes, y el número de habitantes recordemos que hace referencia sencillamente a la población. Y tenemos un primer modelo matemático para poder establecer el cómo crece ese cultivo de bacterias en el tiempo, donde P sería el número de bacterias y T sería ese instante de tiempo que nosotros teníamos en nuestra tablita. Voy a recordar la tabla aquí. ¿Cómo la teníamos? Básicamente tendríamos dos variables, si recuerdan. Una era el número de bacterias, que pusimos en ese momento creo que X, vamos a llamarla aquí P, y el instante de tiempo que lo habíamos llamado N, llamémoslo en este momento T. ¿Bien? Y miremos cómo se comporta una función, o mejor la población en función del tiempo. Entonces, en un tiempo cero teníamos una bacteria, pasado un segundo teníamos 3 bacterias, pasados 2 segundos teníamos 9, pasados 3 segundos teníamos 27, y la idea era saber, pasados 300 segundos, vamos aquí las unidades de tiempo, tiempo en segundos, ¿cuántos habitantes voy a tener? Esa era la incógnita en esta pregunta, en nuestro análisis inicial. Bien, entonces, la ecuación diferencial como tal es muy sencilla de resolver. Es una ecuación diferencial que se puede tratar ya sea como una ecuación diferencial lineal de primer orden, o también se puede trabajar como una ecuación de variables separables. ¿Qué es eso de la separación de variables? Sencillo, vamos a buscar
manipular algebraicamente nuestra igualdad de tal manera que me quede en un lado de la igualdad una variable y en el otro me quede la otra. Entonces lo primero sería pensar en cuáles son las variables. Las variables, recordemos, son la población y el tiempo. Estas dos que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué puedo yo hacer ahí? Por ejemplo, como esta población está aquí multiplicando, yo podría llevarla a dividir acá. Me quedaría P multiplicado por el diferencial en tiempo igual a la constante K. Bueno, echaremos esa constante K. Esa constante K es básicamente lo que nosotros llamamos una tasa de natalidad, para este caso particular en el cual no hay muerte de las bacterias, ¿vale? Entonces esta es la tasa de natalidad de las bacterias en nuestro ejercicio. ¿Y qué otra cosa puedo yo hacer? Yo podría llegar y decir, bueno, pues como esto ya tiene P y P, pues la otra variable, que es la del tiempo, la puedo traer acá. Entonces cojo el diferencial en tiempo, que está dividiendo acá el otro diferencial, y lo paso aquí a multiplicar. Y generé una nueva versión de la ecuación diferencial original de esta ley general sobre las poblaciones. Y ahora lo que tendría que hacer es resolver la ecuación. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que yo necesito calcular la P, pero esta P está metida dentro de un elemento derivativo. Entonces, ¿qué hacemos para quitar los elementos derivativos? Recordemos que la operación contraria sería la antiderivación, es decir, una integral indefinida. De tal manera que si yo calculo la integral indefinida del diferencial de población sobre población, obtendré, recordemos por reglas de integración, al logaritmo natural de la población, más una constante de integración llamada constante 1. Y si yo integro al otro lado de la igualdad, porque yo tengo que tener clarísimo que siempre que aplique una operación a un lado de la igualdad, al otro también debe aplicarse, obtendría que esta constante sale de la integral y me quedaría la integral del diferencial en el tiempo, que es la variable de t, más una constante de integración 2. ¿Y con esto qué logré? Coger esta ley y encontrar una ecuación, ya no diferencial, sino una logarítmica, en donde aparecen nuestras variables P y T. ¿Qué voy a hacer entonces? Despejar esta solución. A esta solución la vamos a llamar una solución general escrita en forma implícita. ¿Por qué implícita? Porque no está despejada directamente la variable que necesito, que es saber la población. El despeje aquí es sencillo. Primero tendríamos que quitar esta constante 1. Entonces lo que puedo hacer con esta constante 1 es que, como está aquí sumando, me la llevo aquí a restar. Y aquí vamos a hacer un análisis muy rápido. Si yo tengo una constante cualquiera y le resto otra constante, pensemos en que son valores diferentes ambas, pues al final me va a resultar una constante única. Entonces voy a llamar, en vez de esto, C2 menos C1, voy a llamarlo directamente C. ¿Bien? Ahora, la función contraria al logaritmo natural es la función que tiene que ver con nuestro famoso número de Euler, que es la llamada función exponencial. Entonces, si yo aplico funciones exponenciales en ambos lados a los argumentos que tenía, voy a generar lo siguiente. Ahorita me voy a borrar acá. Y voy a encontrar que E elevado a la logaritmo natural de P sería directamente el exponente P, la población, y esto sería igual a E a la KT más C. Y esto lo llamaríamos la solución, pero solución general de forma explícita. ¿Bien? Pero se puede escribir un poquito más chévere. ¿Por qué? Veamos que acá hay una suma dentro de un exponente. Recordemos reglas de potenciación. Si yo cojo y hago una multiplicación de exponentes que tengan la misma base, los exponentes se van a sumar. De tal manera que esto lo puedo escribir como E a la KT por E a la C. Y esto lo puedo escribir aún más chévere. ¿Por qué?
Porque es que si yo tengo E, que es una constante universal, 2.7182, y la elevo a otro valor constante también, pues el resultado va a ser una única constante. Entonces, este truquito es bastante útil en ecuaciones diferenciales para escribir nuestras funciones más chéveres. Ahora viene el asunto. Esto es una solución también llamada explícita, pero es una solución general. ¿Por qué general? Porque esto salió de una ley universal. Pero estamos hablando en este momento de la herida y de nuestras bacterias en esa herida. Ese fue nuestro punto de inicio de esta discusión. Entonces, pues yo qué tendría que hacer? Llevar el caso general al caso específico. ¿Y qué podría hacer entonces? Buscar medidas que yo conozca. Pues resulta que yo conozco aquí varias de esas medidas. Y voy a utilizar, por ejemplo, esta. Yo sé que en un instante de tiempo de 0 segundos existía una bacteria. Y a esto es a lo que nosotros llamamos, recordemos en ecuaciones diferenciales, como una condición inicial o condición de frontera. Bien, pues apliquémosla aquí y veamos qué ocurre. La población es de una bacteria cuando el tiempo es de 0 segundos. Bueno, y aquí se genera una igualdad en la cual mi única incógnita es esta C. Bueno, también la K, ¿no? Pero ocurre una cosa. K multiplicado por 0 sería igual a 0, es decir que yo tendría KC multiplicado por E a la 0, pero recordemos que todo número diferente de 0 elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto aquí tendría C multiplicado por 1, y todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número que estoy necesitando, y por lo tanto ya sé que mi constante de integración para nuestro ejercicio es equivalente a una unidad. De tal manera que yo puedo empezar a reformar mi ecuación. Yo puedo decir mi población es igual a un valor C, pero ese valor es 1, multiplicado por E a la KT. Ahora ese 1 no se ve como tan chévere que diríamos, ¿cierto? Ahí, entonces lo podríamos borrar porque todo número multiplicado por 1 es el mismo. Y entonces tenemos una solución ya específica de nuestra situación ya particular, pero aún tenemos un problema para poder saber el valor de esas cantidades de bacterias en el tiempo 300, y es esta constante acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aprovechar que yo ya tengo otras medidas y coger cualquiera de ellas. Por ejemplo, cojamos la segunda y escribámoslo como si fuera otra condición de frontera. La población en el tiempo 1 es de 3 bacterias. Y llevémoslo a este modelo. 3 bacterias es igual a E elevado a la K multiplicado por 1. Bueno, pero es que K por 1 es igual a K. Y como quiero calcular la K, puedo aplicar la función inversa a la exponencial, que sería la función logaritmo natural. Aplico logaritmo natural a ambos lados de la igualdad y encontraría que el logaritmo natural de 3 es igual al logaritmo natural de E a la K, y el logaritmo natural de E a la K es K. De tal manera que K sería el logaritmo natural de 3. Si yo me devuelvo aquí, permítanme borro, a mi solución explícita, general, yo tenía algo como lo siguiente. Tenía que la población era igual a una constante C, pero ya sabemos que esa constante C es igual a 1, multiplicada por E a la K y por T, pero esa K es logaritmo natural de 3. Si yo quiero puedo calcularlo. Voy a obtener un aproximado. El logaritmo natural de 3 aproximadamente es igual a 1.9861. Veámoslo, ¿sí? Vamos a trabajar con esas 5 cifras. Y aquí miremos lo que ocurre. 1.09861T. Esta sería la función de población que describe el comportamiento de estas bacterias.
Bueno, ¿y cómo hago yo para saber que eso es correcto? Pues resulta que yo tenía un diagrama y habíamos sacado esta tablita de ese diagrama. Entonces veamos, ¿qué pasaría si el tiempo fuera igual a 2? ¿Cuántas bacterias tendrían? Entonces P sería igual a E a la 1.09861 multiplicado por 2. Pongamos nuestra calculadora y veamos cuánto da eso. Y esto nos da un valor de aproximadamente igual 8.99999995. Es decir, que si yo utilizara todos los decimales de ese logaritmo natural de 3, aquí directamente me hubiera dado 9. Y, como podemos ver, la población en el tiempo igual a 2 era igual a 9. Y asimismo yo podría hacer con cualquier valor de tiempo, reemplazándolo en mi solución de la ecuación diferencial, y obtener el resultado de población en ese instante de tiempo, repito, suponiendo que las bacterias no mueran. Entonces pensemos, en 300 segundos, que era nuestra pregunta inicial, ¿cuántas bacterias hay? Entonces P, cuando han pasado 300 segundos, es decir, 5 minutos, es equivalente a E a la 1.09861 multiplicado por el tiempo que sería 300. Y eso nos daría... Bueno, ocurre una cosa aquí, es que me está dando un error matemático. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Seguramente este número es demasiado grande. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. Esto es una ley universal, esto se calculó hace muchísimos años. Entonces, ¿para qué me puede llegar a servir saber esto? De pronto en algunos campos específicos, como de pronto el campo de la medicina, de pronto, o de la biología mejor. Si estoy haciendo un estudio biológico sobre una población específica, yo puedo utilizar esto. Bueno, habíamos hablado que las bacterias no morían. Supongamos que mueran. Sencillamente la ecuación diferencial cambia en el sentido que la constante que aparece acá es una constante que involucra tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad de la especie. Los invito a dar un me gusta si el contenido les es de su agrado, si les aporta. Igualmente, suscribirse al canal, darle clic a la campanita para estar pendiente de las publicaciones que estaré haciendo de videos. Les agradezco mucho. Chao, gente.